Buenas tardes, doctor Hugo Bernardo Fernández, presidente de la filial de Asturias de la SERAM. Muchas gracias por atendernos en SERAM 2022. Cuéntenos, ¿cómo está la radiología en su comunidad? Bueno, ante todo, muchas gracias a la SERAM por darnos voz y darnos un poco de visibilidad a las asociaciones. Bueno, la radiología en mi comunidad autónoma, por un lado, está bien, es una especialidad que ha crecido mucho con los años, cada vez se desarrolla más, cada vez la toma de decisiones clínicas depende más de la radiología y pivota sobre ella. Es cierto que adolecemos de falta de profesionales, quizá es una especialidad que ha crecido demasiado rápido y el Ministerio no se ha adaptado a ello, entonces existe una fuga continua de profesionales y sobre todo los hospitales comarcales más alejados, en el caso de Asturias serían las Salas, Occidente y Oriente, tienen muchas dificultades para rellenar su plantilla de profesionales, con lo cual obligan, por medio de decretos de movilidades forzosas o de acuerdos, a que profesionales de otros hospitales tengan que acudir un poco a tapar esas bajas que a veces, bueno, pues con los problemas del verano, de vacaciones, se hacen acuciantes. Es quizá el mayor problema. Otro que puede haber es el poder satisfacer la demanda, cada vez se hace una demanda mayor de estudios especializados como puede ser la resonancia y también de estudios rutinarios como es la ecografía, que a veces no se da salida a eso, de ahí viene un poco esa polémica que existe actualmente en la radiología sobre si los técnicos deben aportar algo más en el manejo de las imágenes, aunque desde la sociedad asturiana opinamos que no, que el manejo de la imagen tiene que ser hecho por el radiólogo, pero lo tenemos difícil a veces para satisfacer la demanda de los clínicos de petición de pruebas, bueno, pues a veces incluso por falta de presupuestos, las propias consejerías pues no dotan de suficiente número de peonadas o guardias mixtas, como lo quieran llamar, para poder satisfacer esa demanda en un tiempo real. Nos vemos, la ecografía nos vemos con dificultades, que eso además trae otro problema que yo creo que no es solo asturiano, sino genérico, que es el que otras especialidades intentan pues copar pruebas que son radiológicas o que tradicionalmente han sido obra de los radiólogos para compartimentalizarlas, ¿no? Bien sean especialidades como digestivo, especialidades como neuro, cirugía vascular, que se intentan hacer con pruebas, vamos a llamarlo así, en un lenguaje un poco más de la calle, golosas, como puede ser la ecografía, y sustraerlas del radiólogo. Y ahí es donde, bueno, desde nuestra filial intentamos proyectar la imagen de que al final esa prueba es mejor de quien mejor la hace, quien da un valor añadido porque puede hacer una prueba global y no focalizada en un solo segmento, que es lo que pretenden otras especialidades. Es un poco el día a día de nuestra región, que yo creo que es muy común a lo que es en el resto de las regiones, ¿no? Y doctor, entonces, con esta situación que nos comenta, ¿cómo proyecta, cómo ve el futuro de la radiología? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Próximos pasos, retos? Yo la verdad que soy optimista con el futuro de la radiología, pero creo que los radiólogos tenemos que dar un paso más, que es un poco lo que está haciendo la SERAM, de visibilidad. Es cierto que tradicionalmente el radiólogo ha sido como una especialidad de segunda línea, menos visible para el paciente, incluso para otros clínicos, y yo creo que debe integrarse más, yo es como así lo veo, y por la experiencia que tengo diaria, en equipos clínicos, es decir, hacer muchas más sesiones multidisciplinares, estar con cirujanos, estar con internistas, estar con digestivos, comentar los problemas con ellos y hacerte un poco, entre comillas, imprescindible para ellos, ¿no? Que tengan personas de confianza dentro del servicio de radiología con las que haya una comunicación frecuente, una comunicación fluida, te cuenten sus problemas, los problemas que tienen con los pacientes, con el diagnóstico, para ser una pieza más dentro del servicio de radiología, pero como incrustado en otros servicios. Yo creo que ese es el valor añadido que podemos dar, empezar a abrirnos a otros servicios y sobre todo intentar dar la mayor atención posible en nuestros informes, cada vez informes más estructurados, donde abarquemos más cosas, de manera que esa sea nuestra verdadera fortaleza, ese valor añadido que le da el radiólogo al informe, a la exploración, y bueno, seguir colaborando y cada vez más con los servicios de urgencia, porque es cierto que se han perdido cosas clásicas, lo comentábamos esta mañana con otros jefes, lo que es la exploración clínica del paciente, lo que hacer una buena historia clínica y una orientación. Cada vez más se abandona el médico a las pruebas de imagen y el radiólogo se ve un poco en la tesitura de decir qué es lo que le pasa al paciente. Entonces ya te obliga a entender un poco más de tratamientos, de analíticas y sobre todo ir a la historia reciente del paciente, ¿no? Yo creo que son un poco los retos
de la especialidad, de hacerse más visible y también más imprescindible para los otros clínicos. Pues doctor Hugo Bernardo Fernández, presidente de la filial en Asturias de la SERAM, muchísimas gracias por atendernos en SERAM 2022. Muchas gracias.